Y si te parece, mi querido Alberto, pues vamos pasando al siguiente capítulo, que ya está la querida mesa con los maxi abogados Federico Anaya Gallardo y el último hombre Malboro, David Peña, que está por incorporarse. Por lo pronto ya veo ahí a Federico. Federico, muy buenos días, bienvenido. Buen día, Alberto. Buen día, Ernesto. Hola Federico, buenos días, bienvenido. ¿Cómo te va, mi querido Federico? Aquí, y ya llegó David también. Ya llegó el primo de David Peña, sí, ya El está con primo. nosotros. Si no lo reconoces, Alberto, es porque pues ya David ya no está colaborando con nosotros, es su primo hermano que está aquí. Mandó a su suplente, a su clon. Bueno, si los diputados y senadores tienen suplentes, ¿por qué los abogados no, va? Exactamente, mi querido Ernesto. Y ahora ya, perdón por llegar un poco tarde, pero incluso ayer, la semana pasada, te mandaba el comentario de Luisa Cantú como maxi abogada honoraria. Ya nos puedes suplir fácilmente. La participación de la semana pasada estuvo muy, muy buena. Por cierto, nada más era un comercial que quería hacer en la discusión. Luisa se puso toda una explicación jurídica que me gustó muchísimo. Órale. Pues muy bien, mi querido David, y bien, Federico. Pues mi querido David Peña, si quieres, vamos entrando en materia. Pues hubo un señalamiento también, bueno, dos señalamientos ahí de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El buen David Peña, este maxi abogado, tuvo a bien, pues, avisarnos aquí en esta mesa, decir, bueno, pues estos temas pasaron de noche y no se les está dando el reflector que tendrían que dársele, y uno tiene que ver con que esto de que la CNDH pues está emitiendo una recomendación por el caso Pegasus. David Peña, ¿qué decir al respecto? Sí, bueno, justo en la revisión que hacíamos de los temas de estos, para poder comentar el día de hoy, les decía que habían salido dos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una de ellas es una recomendación general, la que se refiere al tema de Pegasus, y otra es una recomendación particular, digamos, una recomendación sobre un caso en específico, que lo comentaremos en la segunda parte del programa, que literalmente pasaron de noche. Hubo un par de notas en relación a la recomendación general sobre el tema de Pegasus. Sobre el otro tema no hubo prácticamente ninguna nota en medios de comunicación, cosa que me pareció también, digamos, interesante de analizar la propia reacción que están teniendo pues los medios de comunicación frente a este tipo de pronunciamientos de la CNDH. En el primero de los casos se aborda, es una recomendación general que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el tema de Pegasus, el espionaje, el uso de estas tecnologías y aparatos de espionaje por parte del gobierno, pues, del gobierno anterior, del gobierno de Peña Nieto. No queda claro aún si este gobierno siguió todavía con la utilización de ese tipo de software o de ese tipo de tecnologías. No hay denuncias en su contra, tampoco hay nada, digamos, que deje cierto que no existen o que no siguieron o que no siguen existiendo ese tipo de software. Y llama la atención mucho, y por ahí me gustaría empezar, de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no hace un análisis sobre el uso del software, hace un análisis sobre el uso de Pegasus, y hace un análisis sobre las implicaciones que ello conlleva, la violación a la libertad, perdón, a la integridad, a la violación desde luego a la libertad de expresión, al ejercicio de defender derechos humanos, al ejercicio de periodismo. Pero cuando emite la recomendación, curiosamente, ya en los puntos recomendatorios, es decir, en los puntos conclusivos, lo que hace la CNDH es emitir una serie de exhortos al Congreso de la Unión para que regulen o modifiquen las leyes que eviten en el futuro que ese tipo de aparatos o de tecnologías se puedan usar como un ejercicio abusivo de la autoridad, o un ejercicio indebido por parte de la autoridad, y pongo entre comillas, ¿no? Y en la otra parte pone en sus puntos recomendatorios, pues que se exhorta también a la Comisión Nacional de Seguridad para que tenga, perdón, a la Secretaría Nacional a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Seguridad a nivel federal,
para que pues establezca una serie de mecanismos, si así se puede llamar, de control o de supervisión de las empresas privadas que puedan brindar este tipo de servicios y exhorta también a la Procuraduría General de la República a continuar con las investigaciones. En suma, que es los puntos recomendatorios que saca la CNDH, pues yo lo dejaría más, ni siquiera en un llamado a misa. O sea, me parece que es una cosa, yo les decía ayer en el chat que es una recomendación light, deslactosada, descafeinada, y la otra que vamos a analizar también, porque a mí me parece que tendría elementos suficientes, o pudo haber tenido elementos suficientes la CNDH, para sacar un pronunciamiento durísimo en contra de la utilización de este tipo de softwares, abriendo o solicitando la investigación en contra de personal militar que tenía en su uso, en su posesión, durante cuando menos 6 o 7 años este tipo de tecnología, presentando las denuncias correspondientes en contra de las y los servidores públicos, tanto del gobierno pasado como del actual, que han tenido contacto con ese software o con esos sistemas de intervención telefónica o intervención digital, para que se iniciaran las investigaciones, para que se profundizaran, deslindaran de responsabilidades. Se ha documentado durante muchos años quiénes fueron las personas o en qué áreas, tanto de la Fiscalía General de la República como de la Sedena, se tenía el acceso a este software, es decir, había personas que pudieran ser identificadas con nombre y apellido, quizá no ponerlas así en la recomendación, pero sí identificar quiénes eran las personas que eran responsables y por lo tanto presumir o inferir de quién se trató este abuso de autoridad, porque la CNDH dice que es un mecanismo que se presta o que se prestó al ejercicio abusivo de atribuciones y de competencias. Entonces, yo en esta primera parte ahí lo dejaría. Creo que sí considero que es una recomendación que pudo haber tenido mucho más, que tenía carnita literalmente para hacer un pronunciamiento muchísimo más duro, muchísimo más directo sobre el uso, el abuso de este tipo de software. Y bueno, la CNH prefirió emitir esta recomendación general, que también es una cosa bastante rara, ya lo platicaremos, en lugar de emitir una recomendación puntual, específica, con este sentido, ¿no? Señalamientos, identificación de los responsables, que eso es lo que uno esperaría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de un instrumento recomendatorio como este tipo. ¿Cómo ves el tema, Federico? A mí me llama la atención que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite o dirige su recomendación a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, la doctora Olga María del Carmen Sánchez Cordero, la doctora Olga Sánchez Cordero, al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, a la presidenta de la Comisión Bicameral de la Cámara de Seguridad Nacional del Poder Legislativo, Imelda Castro, y bueno, por supuesto, a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y al fiscal Alejandro Gertz. ¿Por qué involucrar al Poder Legislativo? Me parece que eso diluye todavía más la responsabilidad que quiso plantear la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Coincido, pudo haber sido más directa, pero no sé, ¿tú qué piensas sobre esta recomendación? Y una pregunta, si me lo permites adicional, Federico, ¿por qué esta recomendación así deslactosada y no atreverse a dar el siguiente paso? ¿Qué evaluación tienes tú de quiero llamarle resquemor, o no sé cómo definir la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este punto tan específico? A ver, Alberto, empiezo por la última palabra que usaste, resquemor. Que no estoy seguro qué signifique, pero a mí me suena que uno le tiene miedo a quemarse porque en alguna ocasión ya se quemó con la leche caliente. Eso es lo que me recuerda a la palabra resquemor. Es una palabra tapatía, mi querido Federico, perdón. No, pero es buena, es buena. De hecho, yo la he oído también más para el norte. Los resquemores. Y, a ver, voy a la recomendación. Una de las cosas que me sorprendió y me dio mucho coraje es que la CNDH salta de una manera muy loca de hechos concretos. Esa recomendación general nació de quejas específicas hechas por periodistas, defensores de derechos humanos, comunicadores, los cuales habían denunciado que
les habían intervenido sus teléfonos, y la CNDH afirma que fue a través de Pegasus, específicamente. Entonces, ese es un hecho probado y fuerte. Sin embargo, cuando le pide información a las autoridades, ¿qué dice el párrafo 71 de la recomendación general? Y perdón por leer juridiquiñol feo, y que probablemente muchas personas que no están oyendo empiecen a tener sueño nada más de lo que voy a leer, pero vale la pena leerlo, porque eso es parte de del deslactosamiento del que nos hablaba David. Fíjense que dice, párrafo 71. En el mismo tenor, este organismo nacional se encuentra impedido por disposición legal expresa para hacer pública la información que le fue proporcionada con ese carácter por entidades que adquirieron tecnologías para la vigilancia, intervención y recolección de datos. Lo anterior, en virtud de que la información clasificada de origen por otra autoridad únicamente puede ser desclasificada por el sujeto obligado que realizó tal clasificación, acorde a lo establecido en el título cuarto, capítulo primero de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública, así como el capítulo cuarto de los citados lineamientos generales para la materia de clasificación y desclasificación de información, así como la elaboración de versiones públicas, por lo que este organismo nacional no se encuentra facultado para proporcionar la información que le fue entregada con tal carácter. Perdón, ese galimatías y farragoso párrafo lo que está diciendo es, alguien se quejó de que le habían intervenido su teléfono con Pegasus. La CNDH le preguntó a los que supuestamente habían usado el programa, y esos me contestaron y me dieron información, y ellos la clasificaron de confidencial. Segunda cosa, la CNDH emitió la recomendación porque dice que hay violaciones de derechos humanos. O sea, uno no emite una recomendación porque tal vez en el futuro haya una. No, aquí hubo una queja, hubo una violación y se confirmó que hubo una violación a derechos humanos. Pero resulta que no nos pueden decir en qué consistió la violación porque los violadores de los derechos humanos dijeron que era clasificada. Bueno, esto es ridículo. Esto no es deslactosamiento, David. Esto es huirse, no es resquemor. Estas personas se quemaron con la leche cuando eran niños y no se acercan a las vacas. Es ridículo. Porque aparte, y con eso concluyo esta primera opinión mía, la CNDH ya perdió un juicio constitucional, me parece que fue amparo, en el caso, si mal no me acuerdo, de San Fernando, o alguna de las masacres en Tamaulipas, en la cual la madre de una de las víctimas quería tener acceso al expediente para saber qué era lo que habían contestado las autoridades mexicanas, y la CNDH no quería darle los datos porque las autoridades violadoras de derechos humanos habían clasificado la información. Pero se fueron al amparo en contra de esa decisión de la CNDH, y la Corte le dijo, tú, CNDH, eres la autoridad en materia de derechos humanos. Tú eres quien decide qué cosas son clasificadas y cuáles no, porque por sobre la ley de transparencia está la protección de derechos humanos. Entonces, aquí lo que nos está diciendo la CNDH es que no, que en este caso, aunque se hayan dado violaciones de derechos humanos, ellos toman la decisión de guardar el secreto. Es ridículo. ¿Por qué una recomendación general? De hecho, a mí me parece que hubiera sido muy bueno, pero tendrían que habernos dicho fulano de tal institución y persona. Usaron Pegasus, violaron derechos humanos, lo confesaron en el informe tal a tal hora de esta manera, lo cual demuestra que no hay reglas. Y entonces, ahí sí se justificaría, Alberto, pues que se lo manden también al Congreso, porque como es tan grave que ya pasó, pues para que no vuelva a pasar, pongan reglas. Pero si no dices eso, si te atienes a este 71 de que nos dijeron que era secreto y entonces nosotros no podemos contarles el secreto, eso es lo que está diciendo la CNDH, es ridículo. Entonces, por eso no suena, por eso no hace efecto. Ya, gracias, Federico. Oye, David, hay una parte también que donde la CNDH pues solicita a la Secretaría de Seguridad impulsar ante el Consejo de Seguridad Nacional un instrumento administrativo mediante el cual regule el uso de estos aparatos.
¿Qué papel tendría que jugar aquí el Consejo de Seguridad Nacional en una situación de esta naturaleza? ¿A quién le toca, David? Mira, retomo la parte final que decía Federico, que me parece interesante, digo, desde el punto de vista para abordarlo. Cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos, hay interpretación constitucional y de la ley de transparencia donde no puede privilegiarse la secrecía o la protección o la clasificación de esa información por encima del interés general que tiene que ver con las graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, primero ahí, la propia CNDH, como bien hace el recuento Federico, se trató en el caso de San Fernando, que llegó a un amparo a la Suprema Corte de Justicia, se le obligó a la CNDH a entregar esa información, precisamente porque pues, había un interés superior, que este interés superior es el saber qué pasó y el saber qué autoridades fueron las responsables en materia de graves violaciones a los derechos humanos. En este punto que tú colocas, Ernesto, justo a mí me parece que sería es tan absurdo, o sea, en una parte dice, a ver, ¿cómo lo puedo refrasear? ¿Cómo lo puedo frasear? La CNH encuentra que ese tipo de instrumentos está mal empleado, que ese tipo de instrumentos no tiene regulación, que ese tipo de instrumentos son ilegales, por eso emite una recomendación general. Y en la misma recomendación le dice al Consejo de Seguridad, al Sistema Nacional de Seguridad, regula lo que tiene que ver con el uso de estos sistemas. O sea, si tú no estás diciendo o estás definiendo que el tipo y la utilización de este tipo, valga la redundancia, de este tipo de sistemas son ilegales, resultan fuera del marco, se traducen en instrumentos de violación a los derechos humanos, ¿cómo estableces en el mismo instrumento que se tienen que regular? O sea, por eso digo, me parece que es absolutamente absurdo. Tú podrías, en todo caso, en algún momento emitir una recomendación específica si se tratara de un uso legal de ese tipo de instrumentos y que se hubiera ejercido de forma abusiva. ¿A qué voy a la diferencia? Si tú encuentras, por ejemplo, el uso de la fuerza pública es un instrumento legal, sí. A veces hay excesos, sí. Y entonces se emite una recomendación porque un uso legítimo de la fuerza pública por parte de policías se excedió en ese uso de ejercicio de la fuerza o de la fuerza pública y se cometieron violaciones a derechos humanos. Luego entonces eso amerita una serie de sanciones, una investigación y mejores mecanismos para regular el uso de la fuerza pública. Así lo pongo como esa es como la cadena lógica. Lo que estamos observando de la CNDH es, voy al extremo, hubo una ejecución extrajudicial prohibida constitucionalmente, internacionalmente, no está permitida. Hubo personas responsables de esa ejecución extrajudicial y lo que yo te recomiendo es que regules la ejecución extrajudicial. Así de absurdo es el pronunciamiento de la CNDH. Pudiendo hacer, insisto, análisis con toda la información, justo como decía Federico, el ejemplo, me llegaron estos informes clasificados que contienen ABC de información que no puedo dar a conocer, pero de esto se desprende que el uso fue así, en este sentido y tal. ¿A qué me parece, o más a mí me parece que son, además, la otra recomendación que comentaremos, fueron en la misma semana dos recomendaciones que desde mi particular punto de vista tenían un impacto o podrían tener un impacto político fuerte hacia el gobierno, salieron así como, ahí sácala, que no se entere mucha gente, ¿no? Pásala ahí de ladito. Y en este caso de Pegasus, un poco lo comentaba Alberto, era ¿por qué involucrar al Congreso? Pues porque la CNH detecta que hay falencias o fallas o debilidades en la regulación normativa, cosa que yo coincido completamente, pero que me parece, insisto, el caso en específico, el caso de Pegasus, se utilizó un instrumento comprado por el Estado para hacer espionajes absolutamente ilegales, inconstitucionales, todos, violaciones de derechos humanos por todos lados. No se trató, y con esto cierro, de que haya sido un instrumento legal con una autorización judicial para hacer estas intervenciones y que estas intervenciones se hayan excedido o hayan sido más allá de lo que el juez autorizó. No,
En este caso se trató de un mecanismo de espionaje que estaba a todas luces inconvencional, inconstitucional, violatorio de todos los derechos humanos. A mí me tocó, lo recordamos más para la audiencia, a mí me tocó estar en el primer paquete de Pegasus, de los 31, 32 personas que se identificaron con este software espía. Nosotros decidimos no presentar la denuncia en la Fiscalía General de la República, ni en la CNDH, justo porque una de las discusiones que tuvimos en ese momento era, no creemos que las autoridades, en este caso en particular, vayan a hacer un estudio y un pronunciamiento real de fondo sobre la forma en la que se están utilizando este tipo de espionajes, porque es un esquema de control político. Y pues creo y coincido, y creo que el tiempo me da la razón, ahora con el pronunciamiento de la CNDH, y de filón, ya saben que aquí nos gusta hablar del fiscal, del todavía fiscal Hertz Manero, pues en donde le dice que sería bueno que continuara con las investigaciones. Desde el 2015 se presentaron las denuncias, llevan 7 años las investigaciones, hay una persona detenida, el que trianguló la compra del software, ningún funcionario público ha sido responsabilizado, ninguna entidad del Estado ha asumido la responsabilidad, y bueno, 7 años llevamos para el 8º año de haber presentado la denuncia, va a ser pues difícil, digamos, que ahora el todavía fiscal Hertz Manero se anime a desarrollar unas investigaciones más profundas a partir del exhorto de la recomendación de la CNDH, cuando durante 7 años pues se ha negado a hacer realmente investigaciones de fondo. ¿Crees que ya es definitivo, Federico? Porque en una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como la presentas, y una responsabilidad, vamos, esas las notas periodísticas se han dado cuenta de quién era el responsable de ordenar la compra de este sistema Pegasus, que yo no tenía claro que forma parte de una operación ilegal. Yo pensé, honestamente, que se adquirió con el propósito aparente de obtener información sobre bandas de delincuencia organizada, narcotráfico, etcétera, pues había alguna justificación legal. Ahora David, que no es así. Con esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿es un capítulo que ya se cierra o al menos se pretendería cerrar, o qué alternativa pudiera haber para que este tema de Pegasus pues sea castigado de la forma de vida? No sé, también la oportunidad de una recomendación a estas alturas del partido. Creo que esta Pegasus ya debe haber una versión 75 del software que se compró en su momento. ¿Cómo ves esto, Federico? De hecho, una de las notas que comentó la recomendación mencionaba que nuevas versiones de Pegasus han sido adquiridas. Entonces, la recomendación llega muy tarde y es muy blanda, excesivamente blanda. Y yo creo que, como tú bien sugieres, Alberto, lo que estamos viendo es la pretensión de cerrar un capítulo. Pero esto es cerrar el capítulo de la peor manera imaginable. También dijiste, Alberto, que uno puede imaginarse un uso legítimo de este tipo de tecnologías. Y ese uso legítimo puede ser perfectamente regulado, y de hecho ya está regulado. Por cierto, no necesitábamos pedirle al Congreso que haga leyes, porque las leyes ya están. No importa qué tecnología utilicemos, porque en una de esas, capaz de que los malos violadores de derechos humanos, nada más para que no los agarremos, siguen utilizando las líneas de teléfono de la Ericsson de los 1940s, que todavía andan por ahí algunas, ¿sí? Y entonces lo que vamos a necesitar son una tecnología de los años 30 para hacer las escuchas de ellos, ¿sí? Estoy poniendo un ejemplo bobo, pero el asunto es, la norma que se necesita es que cualquier autoridad que investiga a un ciudadano, cualquiera que sea el ciudadano, puede ser el más bueno de los ciudadanos o el más perverso, el más delincuente, necesita ir a un juez y decirle al juez, tengo estos datos de prueba que me indican que tal persona está involucrada probablemente en una red delictiva. Por lo tanto, te pido, juez, que me autorices a investigar. Y esto incluye los otros delitos, los delitos políticos. Se vale que las fiscalías le digan a los jueces,
asumo que hay una conspiración para acabar con la República Mexicana y la estoy investigando, autorízame a espiar. O sea, la norma ya está para regular, Alberto, no se necesitaba recomendarle nada al Congreso. Entonces, ¿para qué tanta faramalla? Porque lo que se quiere, y esta es ya mi opinión personal, es cerrar el caso. Y aquí la CNDH, y es una tristeza, realmente a mí me da mucha tristeza, que una CNDH con una presidencia que tiene detrás de sí como persona una tradición de lucha por los derechos humanos desde la radicalidad de izquierda, es una lástima que la CNDH siga haciendo lo mismo para lo cual la diseñó Jorge Carpizo, que es poner tapones a investigaciones serias, con formalismos, y evitar que se conozca la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos. Esa era la función política de la CNDH de Jorge Carpizo. Todos lo aplaudimos cuando se creó, porque no había nada. Pero ya pasaron 4 décadas y es hora de decir que Carpizo era también un cómplice estructural del autoritarismo. E hizo una CNDH que lo que hace es taparle la cara de vergüenza a las personas que han violado derechos humanos. Y eso es lo que yo estoy viendo en esta recomendación, porque empieza con una queja, o sea, hubo gente que se dolió diciendo, violaron mis derechos. Luego, no nos dice exactamente cómo se violaron los derechos. Eso, por lo menos, podría haberlo dicho, pero no termina de decirlo. Lo dice siempre de una manera tan general que no hay manera de decir qué funcionario y qué institución fue quien violó los derechos. Y luego todavía nos retaca este párrafo que leí, donde dice, y no te puedo decir nada más porque el violador me dijo que era secreto. Es ridículo. Es la CNDH de Carpizo en el peor de sus retratos, en la peor de sus versiones. Y está haciendo pues, para lo que fue diseñada. Lo cual significa que no importa que cambies a la persona que está en la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el elefante reumático ese funciona exactamente igual que siempre. Yo, perdón, si me permiten, ahora que estamos haciendo la citación de partes de la recomendación que hace Federico, el párrafo, la única recomendación que se emite de este instrumento a la Fiscalía General de la República, la voy a leer textual porque a mí me parece que nos da un buen ejemplo, una buena visión de cuál es esta perspectiva de la CNDH. Dice, único, a la Fiscalía General de la República, se continúe con la integración de la carpeta de investigación, realizando las diligencias idóneas y necesarias para acreditar la responsabilidad de todas las personas, servidoras públicas y terceros involucrados en dicha indagatoria. Punto. O sea, ¿qué le está diciendo a la CNDH en un instrumento recomendatorio? En el caso más grave que se tenga de espionaje en México en los años recientes o en la historia, le está diciendo a la Fiscalía General de la República, después de 7 años de haber recibido las denuncias, oye, por favor, continúa con las investigaciones y haz tu trabajo. Ni siquiera se pronuncia sobre el plazo del tiempo que ha pasado en la integración de la carpeta de investigación. A mí me parece muy grave que después de 7 años la carpeta de investigación esté pues prácticamente paralizada o sin resultados efectivos. La CNH también, la negación de acceso a la justicia por el paso del tiempo, también es una violación a los derechos humanos. Entonces, la CNH tendría elementos suficientes para haberse pronunciado en contra o sobre la actuación de la Fiscalía General de la República, de la PGR anterior y de la Fiscalía General de la República actual. Sin embargo, pues lo vuelve a dejar así. Ya escuchamos el fraseo que utiliza la CNH para referirse de forma pues muy respetuosa y está muy bien a la Fiscalía General de la República, pero diciéndole, pues continúa con tu carpeta de investigación, ahí cuando tú consideres, ahí cuando te parezca importante para ti, pues avanzar. Federico, no sé si querías comentar algo. No, lo que pasa es que, no, yo creo, lo que pasa es que aquí estamos reproduciendo lo que criticamos la semana pasada. No, la CNDH no tiene ningún deber de respeto al dirigirse a las autoridades que violan derechos humanos. El respeto que le debe es a las víctimas y tiene que ser durísima diciendo la verdad respecto de quienes violaron. Y eso
pues siempre se considera falta de respeto en la mente de Hertz, por ejemplo. Pero Sí. Yo creo que el comentario era, digamos, el respeto en términos institucionales. Tienes razón, mi querido Federico. Y la otra es esto mismo, ¿no? A mí me parece que al no haber un pronunciamiento en contra de la Fiscalía General de la República, en contra, es decir, por la forma en la que no ha investigado, por la forma en la que se ha negado a procesar a estos servidores públicos, por la forma en la que incluso no ha quedado claro si ese software por fin ya no está en México, ya no se usa por parte del Estado o algunas entidades lo tienen, o fue una parte del software Pegasus en su versión reducida, la que se utilizó en Campeche para grabar a Alito, ¿no? Es decir, todas estas cosas que no nos quedan todavía muy claras. Creo que la CNDH no abona en nada con ese tipo de pronunciamientos. Y un comentario técnico igual, al tratarse de personas en lo individual que están presentando una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se tendría que hacer un pronunciamiento individual sobre esas personas. Cuando se emiten recomendaciones generales es por situaciones en lo general, es decir, el desplazamiento forzado en México. Bueno, hay un problema en México, desplazamiento forzado derivado de la violencia, sí. Hay un problema estructural que se tiene que atender porque faltan políticas públicas, porque faltan mecanismos legales. Sí, ok, entonces se emite una recomendación general. En este caso, el software, el uso de Pegasus, no fue una práctica generalizada de una deficiencia estructural del Estado mexicano en materia de derechos humanos. Son casos específicos, identificados o identificables, hasta el momento identificados algunos, identificables algunos, en donde el pronunciamiento tendría que ser directo sobre la afectación a estas personas, sobre la afectación a sus derechos, a nuestros derechos humanos, y no esta cosa general que yo decía, ni siquiera es llamado a misa, o sea, ni siquiera llega a ser llamado a misa. Resulta ser un pronunciamiento mucho más de tipo político, y ahí sí coincido con Federico y con Alberto, para darle carpetazo al asunto, para decir, ya no hay asunto de Pegasus aquí que investigar, ya emitimos una recomendación, y ahora sí, pues pasemos al siguiente tema, ¿no? Pues hablando de pasar al siguiente tema, mi querido David Peña, este otro tema que nos proponías y que yo le medio entendí y medio no, así que van a tener los Maxi abogados que traducirnos. Dice la recomendación 103/2022 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso de violaciones a los derechos humanos al acceso a la justicia en agravio de víctimas atribuibles a personas servidoras públicas de la Fiscalía General del Estado. Es decir, estamos hablando que la CNDH emite una recomendación una recomendación para proteger la identidad de las personas que intervienen en los hechos. David Peña, tradúcenos de qué va esto. Mira, mi querido Ernesto, así de confusa, así como te quedaste tú, confundido, yo creo que parte de la intencionalidad de la CNDH en esta recomendación es esa misma. A ver, la recomendación se refiere al asesinato de Samir Flores. No es menor el caso, no es menor en este gobierno. O sea, fue el primer crimen de naturaleza vinculada con un defensor de derechos humanos, de naturaleza política, que se perpetró en este sexenio. Fue febrero de 2019, tenía 2-3 meses de haber llegado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Estaba enmarcado en esta consulta, entre comillas, esta encuesta que se hizo en la zona de Morelos para ver si continuaban con el proyecto de la termoeléctrica de Huesca y el gasoducto del proyecto integral Morelos, Puebla, Tlaxcala, y Veracruz. Que dicho sea, Morelos. Es un caso que tú llevas, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros llevamos la representación legal del caso. Ha sido, aquí lo he dicho en repetidas ocasiones, que ha sido muy complicada la coordinación con la Fiscalía General del Estado. Ha habido momentos tensos, ha habido momentos de fuertes fricciones, digamos, entre la representación que llevamos y la propia Fiscalía. Hay una persona detenida con una investigación, pues yo cuando menos diría bastante deficiente, bastante, digamos, cuestionable en muchas de sus partes, pero bueno, hay una persona detenida, hay 2 órdenes de aprehensión giradas, una de ellas es contra una persona que ya está muerta, ya se tiene la verificación, que fue asesinada como 1 año después, o 1 año y medio después del asesinato de Samir,
y la otra persona que se encuentra prófuga. Digamos, hasta ahí llegó, es una autoría intelectual, material, nunca llegamos a la autoría inmediata, o a quienes fueron los instigadores, o quienes pues se beneficiaron de esa muerte, o quienes pagaron, o quienes, digamos, ordenaron ese asesinato en Samir, ¿no? Se presentó la queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y hace pues ya bastante tiempo solicitamos a la CNDH el poder pues trabajar con la CNDH de forma como coadyuvancia, como representantes jurídicos de las víctimas para pues integrar la recomendación, digamos, integrar la investigación que eventualmente emitirían una recomendación para detallar cuáles fueron las inconsistencias en términos de acceso a la justicia sobre las víctimas, el proceso en la fiscalía y la eventual responsabilidad también de las autoridades federales al estar promoviendo esa consulta o esa encuesta en el marco de un proceso de polarización política, de división, de grupos de delincuencia organizada, es decir, en este marco complicado en términos de seguridad, estar haciendo estas acciones desde mi particular punto de vista irresponsables porque no están considerando todo el contexto donde se está haciendo. Pues nunca recibimos respuesta de sí, claro que sí, los vamos a recibir, y la siguiente respuesta fue la semana pasada donde nos dijeron, nos urge verlos porque mañana se publica la recomendación. Se publicó la semana pasada, el 24 de mayo, hace una semana. Pasó absolutamente de noche, insisto, no hubo pronunciamientos prácticamente en medios de comunicación, nadie se pronunció, pues porque incluso el propio Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y la Familia nos decían, ¿y esto qué es? O sea, ¿y esto qué sale? ¿A qué voy? Y con esa parte le cedo la palabra a mi querido Federico. Hace una serie de recomendaciones, en este caso, insisto, que fue y sigue siendo emblemático en la defensa, en el asesinato de personas defensoras de derechos humanos en México, en el marco ya de la 4T, y hace una recomendación igual, light, descafeinada, suavecita, sin tener pronunciamientos políticos, una cosa, pues, yo diría, es un desperdicio el tener una institución de ese tipo, tener una institución de ese tamaño, tener una institución que puede hacer tanto por las víctimas, y es un desperdicio realmente que esté sacando este tipo de recomendaciones, insisto, pues bastante suavecitas, sin ningún contenido político, sin ningún análisis de señalamiento, una cosa bastante rara, ¿no? Y ahí dice, bueno, y con eso ya concluyo, las recomendaciones son a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues para que repare los daños a las víctimas, es decir, no solo a las víctimas indirectas, digamos a la esposa, las hijas, a papá, mamá, toda la familia de Samir, que se garantice atención psicológica, médica, que se presente una denuncia ante la Visitaduría de Asuntos Internos de la Fiscalía para pues hacer el análisis sobre las responsabilidades de algunas personas de la Fiscalía, que no hayan actuado en términos generales, que se continúe con la carpeta de investigación, si les suena familiar la redacción de la anterior, le dirigen a la Fiscalía General del Estado y le dicen, gire sus instrucciones a quien corresponda para que se continúe con la integración de la carpeta de investigación, tomando en consideración las líneas de investigación que aún no han sido agotadas, a fin de que se esclarezcan los hechos, ¿no? Más o menos en la misma redacción de lo que estaba la anterior. Y bueno, aquí dice, aquí sí está como digamos, dadas las condiciones de Morelos, el contexto político que se vive en Morelos, de enfrentamiento, y aquí lo hemos abordado entre el fiscal general, el gobernador del estado, que el gobernador del estado tiene procesos iniciados para desafuero en el Congreso local, que es otro tema de discusión, y todo este contexto pues manda que se les dé cursos a la Fiscalía del Estado, al personal de la Fiscalía en materia de derechos humanos, pues para que conozcan pues cómo son los derechos humanos. Se les da un plazo de 6 meses a la Fiscalía para que haga este tipo de cursos, y pues que se designe a una persona de la propia Fiscalía del Estado para que dé continuidad a la recomendación que se emitió. Es decir, nada, literalmente, una recomendación que se tardó más de 3 años y medio en salir,
y no hay nada, un elemento positivo, un elemento que sea útil para la defensa, un elemento que sea útil para la coadyuvancia que llevamos, que sea útil para las propias víctimas, que permita acceder a la justicia, que permita acercarnos a la verdad, ¿no? Un instrumento recomendatorio, toda la recomendación es puros lugares comunes, cosas que se saben en medios de comunicación, y bueno, insisto, es un desperdicio, en verdad, junto con la recomendación que hacemos en el análisis anterior de Pegasus. Esta también es una recomendación que es un desperdicio por parte de la institución, la máxima institución protectora de los derechos humanos de este país. A ver si me escuchas aquí. ¿Sí me escuchan? Es que tengo te escuchas un poco mejor, pero sí algo cambia ahí con tu audio. A ver. ¿Me escuchan? Ahí, a ver. ¿Mejor? Sí. Bueno, ahora sí me ha dado mucha guerra. ¿Qué tal se oye aquí? Sí, mejor. Perfecto. Sí, bueno, Federico, pues pedir tu opinión. Yo revisé también el texto de la recomendación. No la entendí tampoco. Hace puntos muy, muy claros en el sentido de que no se hicieron la investigación pertinente. Menciona, por ejemplo, que no se tomó un testimonio de la persona que encontró el cuerpo de Samir y que la interrogaron un mes y medio después, que no se resguardó una imagen de una cartulina con amenazas con un nombre específico de quien pudiera ser señalado en su momento como un sujeto a investigar como probable responsable del crimen. Se menciona el caso de un policía que identifica al conductor del vehículo en el cual huyeron los presuntos asesinos. En fin, y yo no entendí, más allá de estos señalamientos de una investigación deficiente de la Fiscalía, pues tampoco veo qué puede haber de nuevo. Mejor tú dime, ¿tú entendiste algo? ¿Cómo lo ves? A ver, yo entendí bien poquito porque no estoy cercano al caso, pero alguna cosa que sí se entendía es que V, o sea, V chica, V de vaca, es Samir, ¿sale? Porque, a ver, ¿por qué no se entiende, Alberto? No se entiende porque la CNDH decidió ser pudenda, es decir, recatada. Jamás mencionar los nombres de nadie para no poner en peligro a nadie, ¿sí? Ahora, digan ustedes que en esta recomendación, una cosa buena, al mero principio, en los primeros párrafos, ponen un cuadrito de qué cosas significan las abreviaturas, ¿sí? Porque he estado revisando otras recomendaciones y de vez en cuando se les olvida poner el cuadrito y entonces tú tienes una serie de grafías raras que ya no sabes qué significan. Te las puedes medio imaginar, pero no sabes qué significa. ¿Y por qué está haciendo eso la CNDH? Porque en el discurso jurídico público general ganó una teoría que tengo entendido que es española, de protección de los datos personales a muerte total. Entonces los textos públicos ya no dicen nada acerca de personas concretas. Esto tiene que ver con cierta protección de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, si al muchacho Juan Pérez López de 20 años lo agarraron robándose un pan en la colonia Bondojito, yo entiendo que no pongamos Juan Pérez López. ¿Por qué? Porque es una persona increíblemente pequeña a la cual la vamos a revictimizar porque probablemente tenía hambre y no había cometido ningún delito, ¿sí? Eso lo entiendo. El único problema es que quienes están recibiendo la protección de esta buena costumbre son, ¿cómo le decían? Emilio L. Por Lozoya. O sea, son los poderosos. Emilio N. Emilio N. Sí, o sea, es ridículo. O sea, como va evolucionando esta costumbre, la CNDH nos va a poner AR, que es autoridad responsable, 743. Y entonces, funcionario, que ni siquiera vamos a saber si es gordo, flaco, alto o chaparro. Ni siquiera nos va a terminar de decir en dónde están. Y si esta te pareció oscura, Alberto, hay otras más complicadas. Porque tú tienes, por ejemplo, hechos de violación de derechos humanos que incluyen a 2 procuradurías, una en Guanajuato, por ejemplo, y otra en Michoacán. Y entonces con las siglas que utilizan, autoridad responsable, tú no tienes manera de saber quién le escribió un oficio a quién. Entonces tú puedes encontrar AR47 envió oficio a AR740. ¿Qué significa todo esto?
la CNDH otra vez está ocultando a los violadores de derechos humanos. Ahora con el pretexto de proteger a las víctimas. Ahora, ¿por qué Samir no aparece nunca? O sea, piensen ustedes en términos de enseñanza a la sociedad. Las ciudadanas y los ciudadanos tenemos que aprender de las tragedias que nos ocurren. Y si tú agarras y le pones B en lugar de Samir, no aprendes. Dentro de una generación o dos generaciones, el recuerdo de los hechos específicos en Amilcingo se va a haber perdido. Y quien lea esta recomendación no va a entender nada, porque ya no va a haber ningún contexto. Ahorita todavía está vivo David Peña, pero cuando tenga 97 años, va a estar al borde de irse al otro mundo y nadie va a poder decirnos algo que no está, por cierto, en la recomendación. David, tú sabías que era la hermana, la mujer o algo así, pero ahí solamente dice D de vaca, I de indirecta, y luego 1, 2, 3. ¿Quién es quién? Ni siquiera sabemos si son hombre, mujer o quimera. Es ridículo. Estas recomendaciones están hechas para no decir nada. Y hay un detalle. Perdón por la nota histórica, pero el gran debate de uno de los primeros grandes casos de derechos humanos en Occidente es el caso Dreyfus. Y el pleito más grande dentro del caso Dreyfus era que el capitán Dreyfus en contra de Picard, que era una especie de abogado militar que fue el primero que lo defendió, ¿sí? Y hay un momento cuando hace crisis el caso y está al borde de caer el gobierno de la República Francesa por el abuso que había cometido, en el que Dreyfus, que ya lo sacaron de la prisión de la Isla del Diablo, ya regresó y está todo enfermo, dado al cuas, él quiere regresarse con su familia y ya morirse en paz, ¿no? Y Picard le dice, no, usted no puede hacer eso, tiene que seguir adelante. Y ahí Dreyfus está tratando de regresar a lo privado y de volver a ser D1, ¿sí? Y no se puede borrar el nombre Dreyfus del caso. Y Dreyfus ya no tiene derecho a desaparecer, ¿sí? Y al final de cuentas los volvieron a procesar a los dos, a Dreyfus y a su abogado Picard, pero terminaron ganando. No puede haber defensa de derechos humanos si no tienes la identidad de las personas, porque entonces no aprende la gente. Entonces, ojo, fíjense cómo el diablo utiliza incluso cosas en apariencia buenas para mantener la impunidad. ¿Hay que proteger los derechos a la privacidad de las personas? Pues sí, pero no al nivel que le regales impunidad a los poderosos. Es ridículo. O sea, si no nos dice ahorita que estaba parientes de Samir involucrados, yo jamás hubiera entendido que no son las víctimas indirectas, David. Nunca. Yo creo, perdón, antes de para aprovechar el tiempo, a ver, sobre este mismo, en varios en el chat nos dicen, bueno, es que hay que respetar presunción de inocencia. ¿Quién determina si se violó un derecho humano o no? Hay dos vías en México, la vía que se llama jurisdiccional, que es decir, por vía de los jueces, demandas de amparo, por vía de judicial, y la vía no jurisdiccional, que son los mecanismos de protección a los derechos humanos, en este caso la CNDH. Por la vía no jurisdiccional, la máxima autoridad para determinar una responsabilidad de violación a los derechos humanos son los organismos públicos de derechos humanos. Es decir, no hay otra autoridad que pueda determinar si se cometió una violación a los derechos humanos o no, más que ellos y ellas, las instituciones, digamos, en el caso de los organismos públicos de derechos humanos. Por eso resulta sumamente importante que este tipo de instrumentos, las recomendaciones, sean no solo legibles, entendibles, sean pedagógicos también, sino que además abonen a la recuperación y a la reconstrucción de la verdad no histórica, de la verdad de cada uno de estos hechos y de las violaciones graves a los derechos humanos que se cometieron. Las recomendaciones que se emiten por parte de estos organismos no implican el cúmulo, es decir, el universo total de las quejas que se presentan. Hay cientos de miles de quejas que se presentan año con año en todo el sistema de ombudsperson a nivel nacional, y solo algunos casos, los que son más importantes, los que representan un mayor reto político, los que pueden ayudar o abonar a cambiar cosas estructurales, son los que se emiten con una recomendación. Por eso insisto en que de estos dos instrumentos que hemos estado analizando el día de hoy,
los dos son verdaderamente un desperdicio de la posibilidad que podrían haberse pronunciado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y sobre este tema en específico en el caso de Samir, hubo violaciones no solo en el tema de la actuación de la policía, la actuación del Ministerio Público. Ha habido también, porque conocemos el caso, negativas de información por parte de otras autoridades que tendría que repercutir en una responsabilidad en materia de derechos humanos. Hubo el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos accionó o activó medidas de protección para la familia, pero, por ejemplo, no hay ninguna medida de protección para los testigos del caso. La Fiscalía ha propuesto una serie de medidas que no han sido aceptadas porque son absolutamente invasivas, sin un análisis, sin un contexto. No hay mecanismos de protección para personas testigos, en este caso en particular. Es decir, hay cosas graves en el caso, hay cosas que tendría que tener un pronunciamiento, insisto, la CNDH, y lo desperdició esta oportunidad. Y en el chat igual decían, es incompetencia, es incapacidad, es desconocimiento. Yo creo que hay un dolo, hay una intencionalidad en emitir este tipo de recomendaciones light, descafeinadas, ¿no? Sin un contenido político, y yo ahí sí diferencio esta valoración de una opinión personal, dadas las condiciones que se están presentando en este tipo de asuntos, particularmente en estas semanas. Creo yo que va a haber cambios en la Comisión Nacional de Derechos Humanos o alguna modificación, porque justo están cerrando la mayoría de los casos que pudieran generar políticamente críticas a la CNDH o políticamente críticas al gobierno federal. Entonces, el cerrar Pegasus y Samir la misma semana, me parece, o yo lo interpretaría que tiene una intencionalidad literal de ir cerrando estos capítulos que han quedado pendientes, ¿no? Y en esta lógica igual de hacer la difusión, de ser un instrumento pedagógico, la recomendación en el caso de Samir ni siquiera mereció un tuit por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su Twitter oficial. Pegasus tiene un tuit y un hílito con 2 o 3 de imágenes del comunicado, y la recomendación en el caso de Samir, insisto, siendo el primer caso de asesinato de defensor de derechos humanos en el marco de la 4T, yo no lo estoy responsabilizando la 4T, estoy diciendo el momento temporal, que abrió, digamos, o renovó toda esta discusión sobre la seguridad de personas defensoras de derechos humanos, sobre todo de la tierra y territorio, no mereció ni siquiera un tuit, ni siquiera una línea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para difundir el contenido de esta recomendación. Esa omisión o esa falta de acción pública, de publicitar la recomendación, me parece que no es un error, no es una omisión involuntaria, y sí, yo sí creo lamentablemente que tiene una intencionalidad política el emitir este tipo de recomendaciones light, deslactosadas, ya lo que quieran decir, como los adjetivos que le queramos poner, para ir, digamos, cambiando un poco la narrativa que se ha tenido durante prácticamente todos estos años, en donde se ha colocado a la CNDH como un instrumento, como una entidad o una institución que no está literalmente sirviendo, yo no diría para lo que fue creada, más bien me refraseo, que sigue sirviendo para lo que fue creada hace 30 y tantos años, que sigue con ese mismo talante para lo que fue creada con los gobiernos priistas hace 30 y tantos años, y que sigue teniendo ese mismo talante ahora, pues con la señora Rosario Piedra, que pensaríamos que iba a ser distinto, pero bueno, lamentablemente no ha ocurrido eso, ¿no? O sea que tenemos a Jorge Carpizo Reloaded. Mira el Rocati. A ver, de hecho, anécdota arquitectónica, si tú entras al edificio central de la CNDH, cuando llegas al cubo de los elevadores, si no tienes cuidado, Carpizo está detrás de ti, ahí en ese pasillito, en un cuadro grandote. Ojo, las imágenes imponen los espíritus, ¿eh? O sea, es la misma CNDH haciendo lo mismo de siempre. Y lo peor de todo es que son cosas que probablemente el poder ni siquiera les ha pedido, porque el gobierno federal, en el caso específico de Morelos, no tiene
mayor interés. O sea, aquí están protegiendo a funcionarios creyendo que están protegiendo al gobierno. Es ridículo. Lo que necesita, y la 4T, y eso lo hemos visto en otros lados, es que el que metió la pata lo castiguen, porque de otra manera las cosas no van a salir adelante. Pero el problema es estructural, es una cultura de mantener la impunidad. Y a mí, nada más un detalle, me parece gravísimo algo que dijo David. David ha estado acompañando este caso, entonces conoce a D indirecta 1, 2 y 3. ¿Sí? Y el asunto es que no, la CNDH no le avisó nada acerca del caso. Yo podría contarles por lo menos otros 2 casos en los cuales la CNDH hace exactamente lo mismo. En lugar de ser un organismo que acompaña a las víctimas y de alguna manera las representa, porque también esa era teóricamente la función. O sea, Carpizo era más complejo, o sea, no es nada más un diablo encubridor. Pero Carpizo le dio poder de acompañar a las víctimas y no lo hizo. Y no lo ha hecho en otros casos. Eso es terrible. Ahora, ¿están cerrando los casos para qué? De todas maneras van a seguir abiertos en la realidad. Es ridículo. Es una lástima. Pero en el imaginario político, Federico, sí, yo creo que sí tiene un impacto. O sea, me parece, por eso digo, estos 2 casos que se hayan cerrado la misma semana, prácticamente 2, 3 días después, sí tiene un mensaje político, creo yo, de que la CNDH estamos trabajando, estamos haciendo algo. No sé en qué sentido. Yo digo, probablemente va a haber cambios porque hay cierres institucionales, ¿no? Que diga, a ver, este es un caso que me interesaba y lo necesito cerrar. Y la otra es, para el tema, nada más para finalizar, es la propia CNDH documenta que fue en 3 ocasiones a ver el expediente a la Fiscalía del Estado y que le negaron el acceso al expediente. O sea, le negaron el acceso al expediente y la CNDH emite la recomendación y dice, bueno, a esas personas que me negaron el expediente, dales cursos de derechos humanos para que vean la importancia de darme acceso en casos futuros. Por favor, Fiscalía, y tienes 6 meses para darles esos cursos, para que no me vuelvan a negar el expediente. R1, AR23, AR1, exacto. Así de absurdo resulta ser. O sea, no finca responsabilidades, a ver, remuévelos. Algo pasa con la investigación que no me quieren dar acceso, que algo, digamos, como David, algo más pero no te quedes en el pasado del caso. A ver, piensen que una recomendación es una cosa pública que es pedagógica en sí misma. Pero para la CNDH no fue pública porque ni siquiera lo tuitearon. Bueno, me queda claro, pero el asunto es este. Cualquier persona debería poder llegar y leer, no que AR47 no le dio acceso al ombudsman. No, debería decir, Ernesto Gómez Hernández no le dio acceso, de tal manera que quien lee la recomendación sabe que este señor que está enfrente de él y que se llama Ernesto Gómez Hernández no es la primera vez que viola derechos humanos. Y ojo, las recomendaciones es así, como están todas en internet. Entonces, si alguien llega a 1005 otra vez y tiene un problema con un ministerio público y el ministerio público se llama Ernesto Gómez Hernández, lo googlea y va a aparecer la recomendación, en teoría, pero no, porque Ernesto Gómez Hernández, el nombre no aparece. Eso es lo ridículo. O el cargo. Durante mucho tiempo la CNDH, para evitar, digamos, para cuidar presunción de inocencia, en ese caso que dice Federico, ponía el cargo. Y eso te facilitaba la identificación. Pero tampoco te ponemos. No, pero ahora no, nada. O sea, te permite la identificación. El director general de tránsito R14, bueno, porque protegía el nombre, pero sabías que era el director general de tránsito. Ahora es como alguien de la fiscalía, alguien que me negó el acceso a alguien. Entonces, insisto, yo creo que es lamentable la forma en la que sigue conduciéndose la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hay otros casos en donde nosotros tenemos la posibilidad de participar ahí en la CNDH. Siempre ha sido muy complicado en esta administración, ha sido particularmente complicado la integración de los casos. Es decir, la cosa concreta de la integración de los casos ha resultado muy complicado. Y bueno, pues ahora una de las preguntas que hacían en el chat de por qué sale así, por qué a quién están encubriendo, cuál es la finalidad. Yo creo que más bien, insisto, tiene que ver con esta lectura política, ¿no? Tiene que ver con estos mensajes políticos. Es un caso importante, es un caso que sigue teniendo un cariz político importante. Y bueno, creo que la CNDH, igual que Pegasus, cierra carpetazo y se acabó, ¿no? Aquí ya no hay nada más que agregar.
Dice Josefina Oseguera, están hablando de yantais, casos al mismo tiempo que no acabo de entender qué originó esta plática. ¿Qué originó esta plática? Le falta un acento, imagino que es pregunta. Gira Prax, David Peña, gracias, me aclaras muchas cosas. Gracias, Muac. Gana dice, ¿quién asesora o engaña a la directora de la CNDH? ¿Qué pasa con el responsable de atención a víctimas o las comisiones del Congreso de Morena? Es incomprensible. Eneida Martínez Ocampo, y pensar que Rosario Piedra vivió en carne propia la desaparición de su hermano y la lucha de su madre junto con las mujeres que buscaban a sus familiares. En fin, mire, pues son muchísimos comentarios, ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero lo que, hablándole en plata y lo que sabemos quienes estamos metidos en esto, es que es un desconocimiento, por decirlo suavecito, infinito de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los temas que le ocupan y que prácticamente pues es una desesperación de muchísima gente, incluyendo personal que trabaja dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tengo la fortuna de conocer a varios y a varias de ellas, y es verdaderamente dramático lo que sucede ahí adentro, y esto no tiene que ver con golpeteos políticos y que todos le están golpeando porque es el área conservadora. No, estamos hablando de que es una comisión que tendría que estar haciendo su trabajo, y es lamentable lo que se está presentando en esta Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y esto que le comentaba David Peña y Federico Anaya, pues son, créanos, unas probaditas de lo que está pasando ahí adentro y de lo que no está sucediendo ahí adentro de esta comisión. David Peña, Federico Anaya, muchísimas gracias, como siempre, mis queridos Maxi, Ernesto, perdona más, antes, a Maxi Abogados. Ahora, Maxi A, ciudadano D, así, ciudadano F. Exacto, para irnos identificando. Mi querido Ernesto, gracias, sin ánimo de abusar el tiempo, nada más. Igualmente mandarles la solidaridad, ¿no? Al tema de las amenazas que sufrió ahora, fin de semana, Violeta. Desde luego, bueno, sumarnos a la denuncia pública. Yo no manejo redes sociales, pero en la medida de mis posibilidades a nivel institucional lo haré también. Y desde luego que es importante igual contar no solo con el pronunciamiento público, sino también con el acompañamiento para presionar estas instituciones que yo no estoy vaticinando que no van a hacer nada, pero dado el contexto histórico y el ejemplo que nos han dado durante muchos años, pues va a ser complicado que logren avanzar en algo concreto. Entonces, particularmente con eso también nuestra solidaridad a lo que están enfrentando frente a las autoridades, que no es menor, que no es sencillo, pero bueno, pues aquí estamos a las órdenes, lo que necesiten, mi querido Ernesto, y hablo a nombre de Federico también, porque sé que nos sumamos en ese mismo sentido. Así es. Muchas gracias, David, muchas gracias, y muchas gracias, Federico. Estamos en contacto, un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego, saludos a la auditoría. Luego, cuídense, suerte.